Hola, Dios te bendiga. Es para mí un placer poder saludarte en este momento y poder compartir contigo el repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana. La lección de esta semana tiene muchas implicaciones, muchas enseñanzas para cada uno de nosotros, al igual que cada una de las semanas que hemos estado estudiando. Y yo estoy convencido de que esta lección de esta semana nos ayudará a tener una perspectiva interesante acerca de los encuentros que Jesús tuvo con algunas personas específicas y cómo estos encuentros fueron determinantes para estas personas tomar la decisión por seguir a Jesús. Hola, mi querido y apreciado amigo, bienvenido a mi canal. Qué bueno que estás aquí con la intención de poder estudiar la lección de la escuela sabática para esta semana. En esta semana estamos estudiando la lección número 6, la cual se titula Más testimonios acerca de Jesús. En la lección anterior estuvimos mirando un episodio interesante entre Jesús y una mujer que se acerca a él en horarios de la tarde junto a un pozo. Jesús hace unas declaraciones interesantes. En esta semana estaremos mirando un estudio bastante interesante, bastante llamativo, que está basado en Juan capítulo 3, versículo 25 al 36, Juan capítulo 1 desde el versículo 32 al 36, Daniel capítulo 7 versículo 18, Juan capítulo 6 versículo 51 al 71 y capítulo 5 versículo 36 al 38. El versículo para memorizar en esta semana está en Juan capítulo 12 versículo 32 y dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Es interesante la declaración que se hace allí. Hay una declaración bastante llamativa, y el término cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, nos remonta a nosotros al desierto, ¿verdad? Donde cuando las personas eran mordidas por serpientes, al mirar a aquella serpiente que se había levantado, entonces las personas recobraban la salud. Es interesante este panorama que está desarrollado en la lección del sábado, especialmente cuando habla acerca de las cosas que Jesús hizo y acerca de las cosas que de alguna manera Jesús en algunos momentos también dijo, que evidenciaban que Jesús no era un hombre común, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Es decir, algunos estaban tan seguros de que esos milagros que Cristo estaba, esas señales y esos milagros que Cristo estaba haciendo, eran pero tan sorprendentes, que ellos daban por sentado, muchos de ellos, que no podría ser otro que el Mesías, el que estuviera con ellos. Es interesante entonces que nosotros miremos algunos elementos más. Allí en la lección del sábado se menciona algunos milagros que Jesucristo desarrolló, algunas cosas que el Señor hizo y que dieron testimonio en favor de Jesús y en favor de las causas que el Señor estaba trabajando. En la lección del domingo nosotros encontramos un panorama interesante también. Allí nos habla de un personaje que fue clave en el ministerio de Cristo, que fue clave en la vida de Jesús, y este personaje es Juan. Pero sobre todo se destaca
lo que fue la humildad de Juan. Juan, que es reconocido uno de los hombres más grandes en toda la Biblia, tuvo un privilegio bastante grande en la vida, que fue preparar el camino de aquel que sería el Salvador de toda la humanidad. Según lo que presenta la palabra del Señor, Juan tenía muchos seguidores, personas que habían estado escuchando el mensaje de Dios a través de Juan. Este hombre lleno del Espíritu Santo, que se paraba en el río Jordán a predicar, a pregonar el mensaje, y allí mismo a todos los que creían, pues Juan ahí mismo los zambullía y los bautizaba en el nombre de Cristo Jesús. Es interesante entonces mirar el desenlace que toma Juan cuando, digámoslo así, el mundo, el pueblo judío y no judío empezó a ver las grandes proezas que Cristo desarrollaba. Posiblemente ya que Juan era un hombre, un predicador establecido, un hombre de grandes multitudes, quizás pudo haber sentido en algún momento que él no debía de ser comparado con Cristo, porque él tenía cierto nivel, cierta posición o cierta experiencia, o que él había iniciado primero, o mejor aún que Cristo, que ahora predicaba, algunos seguidores de Juan o discípulos de Juan lo habían dejado a él para irse tras Jesús. Él pudo haberse sentido celoso o pudo haber sentido un poco de orgullo. Sin embargo, vemos la actitud que toma Juan luego de que él ve lo que Cristo está haciendo en favor de toda la humanidad. Y entonces es bueno destacar entonces lo que allí menciona Juan capítulo 3 versículo 26. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen, dice allí, y todos vienen a él. Miren cómo Juan es desafiado por uno de sus seguidores y es prácticamente llevado a dar una reacción con relación a lo que estaba ocurriendo. Juan, que predicaba con poder, que hacía todo lo que hacía de manera magistral, pero ahora, al ser emplazado con este escenario, Juan responde en el versículo 30 de una manera bastante elocuente y bastante interesante. Dice, es necesario, dice Juan, el apóstol Juan, que él crezca, pero dice allí que yo mengüe. Wow. Juan está diciendo entonces que es necesario que Cristo pueda continuar creciendo en su ministerio, en lo que él estaba desarrollando, y que él empezara a menguar. Qué maravilloso es cuando un ser humano está consciente de la obra que Dios le ha encomendado. Qué maravilloso es cuando un líder comprende que la gloria no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no nos pertenece a nosotros, que la gloria le pertenece a Dios. Qué bonito es cuando alguien comprende que los grandes talentos y las grandes cosas que hace en la obra de Dios no son por sus fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Es interesante entonces mirar la madurez, la espiritualidad con que este hombre llamado Juan reacciona ante un escenario que difícilmente nosotros, posiblemente en una situación como esa, pudiéramos haber reaccionado de la manera indicada. Esto indica que este hombre estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Es bueno destacar que Juan era un hombre que llamaba el pecado por su nombre. Juan no era un hombre que se atemorizaba, se aterrorizaba. Juan era un hombre que como nosotros decimos coloquialmente, le ponía el punto a la I. De modo tal que si él se hubiera visto en la necesidad de él decirle algo a ese discípulo que venía a emplazarlo, pues él lo hubiera hecho. Juan tenía la personalidad, el carácter, la madurez, la sabiduría para él poder decir algunas palabras. Sin embargo, él declaró una verdad bastante profunda. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. En la lección del lunes, entonces, vemos un desarrollo bastante interesante
la cual desarrolla la idea de que Jesús no venía como un líder político y militar, sino que él venía para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Ese era el propósito que Cristo venía a cumplir a la tierra. No era posiblemente solamente venir a la tierra y cumplir una agenda evangelística en cada una de las ciudades, aunque él hizo todo eso, pero ese no era su fin. Ese no era el fin que Cristo vino a desarrollar en la tierra, sino que su propósito, su objetivo más grande era morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso entonces que en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18, dice: después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente, dice allí, y para siempre. Dios promete un reino eterno. Dios promete que aquellos que le sirvan, aquellos que viven para Él, ¿verdad? Luego de su vida y de su muerte en la cruz del Calvario, pues ellos han de habitar por toda la eternidad. Si Cristo no hubiera cumplido con su propósito aquí, pues nosotros nos esperaría un destino bastante hostil. Sin embargo, alabamos a Dios por su gran sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 31 dice: y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Una declaración que hace Juan acerca de Jesús y el trabajo que él estaba haciendo. Él bautizaba con agua, pero Cristo los bautizaría con el Espíritu. En pocas palabras, la llegada de Cristo, su ministerio, el ministerio que Cristo estaba desarrollando, era sustancioso para que se completara la obra de la salvación de toda la humanidad. Cristo, mis queridos y apreciados hermanos, desarrolló una obra titánica, digámoslo así, en favor de nosotros. Por eso en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría, dice allí, de Dios. Es interesante, mis hermanos, estudiar desde la perspectiva que presenta el autor de la lección de la escuela sabática, conocer que la salvación no proviene de una filosofía humana, mundana. La ciencia o la educación superior tampoco a nosotros nos enseñan eso o nos pueden otorgar eso. La salvación solamente puede llegar, puede ser enseñada a través del poder del Espíritu Santo y solamente puede ser recibida en los corazones a través de Dios y de su poder para transformar la vida del creyente. Esta lección de todo el lunes pues apunta a ese elemento importante que hemos estado mencionando, de cómo el mundo o cómo las personas recibieron a Jesús, especialmente en el testimonio que él desarrolló y cómo ellos asimilaron las cosas que Cristo hacía en favor de la humanidad. El martes 5 también hay una lección que se desarrolla a la luz de la percepción que tenía la gente acerca de lo que Jesús hacía, cómo la gente reaccionó ante las cosas que el Señor hizo en favor de la humanidad. Entonces, aquí miramos un panorama interesante. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, dice el texto, no tendrá sed jamás. Lecciones como esta eran enseñadas por Jesús. Jesús explicaba de manera pintoresca, dependiendo del contexto, con elementos que estaban asequibles, que las personas podían conciliar fácilmente, podían relacionar fácilmente. Eran utilizados por Jesús para él enseñarles las grandes verdades de la salvación. Por eso, cuando Jesús empezó a enseñar, no solamente lo que él decía
tenía un efecto en los corazones, sino que también lo que él hacía, los milagros que él desarrollaba, pues despertaban en las personas una fe, una confianza, una convicción de que este hombre no era un hombre común. Por ejemplo, en muchos pasajes del Evangelio, según San Juan, nosotros podemos mirar eso que estamos mencionando. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 69 y 68 y 69 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos, dice allí, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En parte, nosotros conociendo, ¿verdad?, quién era Pedro. Pedro era un discípulo de Dios, un hombre que había estado con Jesús en su ministerio y un hombre que había estado delante de él. Y entonces Pedro, en pocas palabras, ahí cuando le dice esto a Jesús, estaba haciendo una sorprendente confesión de quién era Jesús. Sin embargo, vemos que Pedro es un personaje que más adelante tiene situaciones interesantes con básicamente creer verdaderamente o tener fe verdaderamente como Cristo esperaba que él tuviera. Sin embargo, por lo que él había visto, las cosas que Cristo había realizado, las cosas que él había conocido, pues le daban a él la idea, a pesar de todo, a pesar de que su humanidad se interpusiera entre él y lo que Dios estaba haciendo por él. Esto evidencia, según lo que presenta el autor de la semana, de que él le había aceptado verdaderamente. Hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron que tomar esta decisión, igual que Pedro, igual que Nicodemo, igual que la mujer samaritana, entre otros personajes. Pero uno de los elementos más claves que nosotros podemos mirar son las palabras que Jesús mencionó acerca del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 36 al 38 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre, dice allí, me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Cristo, en pocas palabras, daba veracidad o decía que el Padre lo había enviado. Muchas personas en ese momento, al escuchar las palabras de Jesús, pues tenían todas las, como decimos, todas las fichas sobre la mesa, y era la elección de cada uno de acuerdo a su fe, creer que Jesucristo era el Cristo, que era el Mesías y que Él era el Salvador de toda la humanidad. Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que Él había realizado. Y entonces esto nos da a nosotros allí una idea de poder mirar lo que Jesús quería enseñarles. Y es que Él estaba detrás. Dios Padre estaba detrás del ministerio que Él estaba desarrollando, o mejor dicho, de la agenda que Él estaba desarrollando. Cristo, mis queridos y apreciados amigos, en esta lección, en este estudio, especialmente el miércoles y el jueves, es presentado como alguien que viene a cumplir con un propósito, pero no solamente cumplir con un propósito, sino que alguien, como alguien que viene a cumplir con un propósito, y no solamente con un propósito de salvar la humanidad, sino de alguien que viene con todo el deseo de poder cumplir su objetivo de salvar la humanidad. No solamente como alguien que viene a cumplir un propósito, sino como alguien que estaba consciente del papel que estaba desarrollando en favor de toda la humanidad. Vemos como muchos fueron renuentes, y así como grandes multitudes también rechazaban a Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí:
ya veis que no conseguís nada, mirad, dice allí, el mundo se va tras él. Mientras algunos aceptaban la salvación, los fariseos sentían odio, envidia, repudio de que las personas aceptaran a Jesús. Sin embargo, mientras Cristo estaba tan ocupado en la salvación, en traer al pueblo, al mundo, liberación, otros estaban tramando destruir al Salvador e impedir que él cumpliera su objetivo de salvar a toda la humanidad. Cristo dio testimonio de quién él era, dio testimonio de su poder, dio testimonio de la obra que él había venido a desarrollar en este mundo. Sus palabras fueron respaldadas por las obras que él realizó. Y es entonces maravilloso mirar cómo el Evangelio de Juan hace de manera magistral un esfuerzo en que nosotros podamos conocer a ese Jesús que está obrando en favor de la humanidad y dando testimonio para que otros puedan creer en el poder del Salvador. Algunos pensaron en algunos momentos que él era un profeta o que él era alguien poderoso que había nacido, pero al ver a Jesús se dieron cuenta que ningún profeta en la antigüedad, nadie en todo lo que ellos tenían como escritura, como historia, había hecho lo que Jesús había hecho y había pronunciado lo que Jesús había pronunciado. Por ende, muchos fueron los que creyeron en Cristo Jesús como el Mesías. La lección de esta semana nos invita a nosotros a mirar en el Evangelio de Juan el testimonio de Jesús de una manera más profunda, más cercana. Ver que la intención de Jesús, más que darse a conocer, era mostrarle al mundo que él había venido a salvar la humanidad de algo más profundo que las aflicciones pasajeras, de algo más profundo que el yugo romano, del control, del dominio, del pecado. Cristo, mi querido y apreciado amigo, quiere darnos a nosotros la salvación que Él pagó con precio de sangre. Esperando que puedas acompañarme en este estudio una vez más y que sea de bendición para ti, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia y para cualquier persona con la cual puedas compartir este maravilloso estudio de la escuela sabática. Dios te bendiga.